Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última entrevista. No sé en qué orden ustedes verán las entrevistas que estamos haciendo desde el canal de YouTube, pero es el penúltimo día de festival. Mañana tenemos la ceremonia de clausura y nos encanta tener a Alessandra Celese, la directora de The Flats, los apartamentos, porque está en la competencia y como mañana es la clausura, vamos a conocer cuáles son las películas ganadoras. Alessandra, bienvenida, bienvenida al este. Muchas gracias. Sí, Voy a estábamos por... intentar hablar en español, a ver qué pasa. Bien, bien, bien. Vamos a hacerlo. Igual tenemos herramientas. Tenemos el italiano, tenemos el inglés, así que seguramente vamos a poder conversar todo lo que queremos conversar. Alessandra, te cuento que tu película está en una competencia que se llama Vidas Cruzadas, que es una competencia de no ficción que creo que es una forma de entender tu filmografía que es bastante adecuada porque tienes un trabajo muy fluido entre la ficción y la no ficción. Y además es una competencia donde particularmente nos interesa poner películas, mostrar películas, poner a conversar películas que hablen de algunos elementos, realidades, momentos históricos incluso, que nos puedan decir algo a América Latina. Tu película es muy perfecta en ese sentido. Conversa muy bien con la competencia y también con una línea que es particular de esta edición. Esta edición la hemos llamado Memorias del Presente, Relatos del Futuro. Y también, además de las películas en competencia, tenemos focos. Tenemos un foco en Kafka, tenemos otro foco en Nagisa Oshima, por ejemplo, porque nos interesa mucho hablar de los clásicos y qué nos pueden decir sobre el presente. No pensarlos fuera de un contexto, sino todo lo contrario. Y tu película no solamente es una película de no ficción, sino que trabaja sobre un hecho histórico y las repercusiones en el presente y además conversa muy bien con una situación bastante similar en el sentido en el que está pensada tu película, que es hablar desde los ciudadanos que han estado en el medio de cierta confrontación, porque Perú en los 90 vivió una situación bastante similar. Y ahora están empezando a salir algunas películas que hablan sobre el tema. Entonces, en principio, me interesa preguntarte cuál es el origen de este proyecto, sabiendo que sos de Italia y que la película está filmada en Irlanda, ¿no? Pero también estudiaste en Francia. Entonces, bueno, ¿cómo llegas a sensibilizarte con una historia tan espacialmente tan concreta, ¿no? En Irlanda del Norte con este grupo de personas que elegís hablar de un edificio, un grupo de apartamentos, de flats, justamente, y ponerlos a conversar. Bueno, es la vida a veces que te lleva en un lugar. Y entonces has hablado de París y yo estudié el teatro en París y encontré esta escuela de teatro un muchacho de Belfast que llegó a ser mi marido en el 97. Entonces, por eso me fui a Belfast la primera vez en el 96 y nos casamos en el 97 y era justo antes de los acuerdos de paz que fueron en el 98. Y entonces era un momento muy particular para el país y yo no vi al máximo de la confrontación, vi al final. Y cuando llegué y cuando vi cómo estaban yendo hacia algo nuevo, un cambiamiento, me dije que nunca haría una película sobre lo que llaman los Troubles, la guerra que este país conoció, porque me decía, bueno, está terminado, está detrás, y la última cosa que este país necesita es otro film, otra película sobre los Troubles, que han hecho muchas. Y, y es lo que
hecho para 26, 27 años. Yo he hecho otra película en Belfast en el 2011 y habla de un librero en Belfast y poco a poco de esta guerra aparece en esta película. Y casi 25, 26 años después, cuando como se uno que tiene la distancia necesaria, pero me di cuenta que todavía había como un trauma generacional que se pasaba de generación en generación y que iba pasando de los mayores hasta los jóvenes, de, por ejemplo, la generación 14, 15 años en este barrio. Es el lugar donde hay más suicidios, se dice, eh, entre los jóvenes en todo el United Kingdom. Y entonces me dije, bueno, esto es algo que puede ser contado, que tiene que ser contado. Es como el hecho que una guerra, yo me di cuenta, no se para el día que se para, porque es como un trauma que se tramanda de generación en generación. Y la generación de los hombres que tenían 14 años, cuando en los años 70, 80, se va muriendo muy rápidamente porque han tenido condiciones de vida no ideales. Y entonces me dije, bueno, ese es el momento. Y cuando encontré yo, que es el personaje principal, eh, pensé que era el hombre que yo necesitaba para intentar contar esta historia, basándome en la vida de una persona y en su herida interna. Y me dije, puede ser que hablando de esta historia particular podemos un poco pensar a lo que ha estado la historia del país. ¿Y cómo fue la configuración de los personajes, los actores, esta combinación de nuevo con la ficción y la no ficción? ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo la pensaste? Bueno, me di cuenta que muchas historias que yo contaba eran en el pasado. El pasado para él era muy presente. Y es un poco lo mismo para muchos. Todavía vivía en los apartamentos que los the ghosts, los muertos del pasado, muertos de muerte violenta, siempre estaban allá, muy presentes en lo que la gente contaba, en las fotos, que en cada apartamento hay una foto de alguien de la familia que se murió. Y entonces me dije, bueno, toda la historia está en el pasado. ¿Cómo contarla sin contarla, pero hacerla ver? Y, y empezamos casi como un juego un día a decir con Joe y con sus vecinos, ¿qué pasa si Joe puede devenir el director de sus propios recuerdos? Y él va a dirigir los vecinos. No hay actores profesionales, son todos los vecinos de los otros apartamentos, como su vecina que actúa su abuela, otra vecina que actúa su mamá y un chico de 9 años que es él cuando tenía 9 años. Entonces, toda la gente del barrio que es debajo de la dirección de Joe, del personaje principal, va a encarnar su memoria. Y no es algo, yo creo que se puede decidir como un guión, porque depende cómo los personajes van a reaccionar con esta proposición. Y el primer día hicimos una de las escenas más fuertes, que es la de su tío, que mataron cuando tenía 17 años y que está en un, ¿cómo se dice? Coffin, like for the dead body. Sí, féretro. En un féretro, como el féretro es un símbolo tan fuerte de todos los mártires que tenían en el barrio.
Y yo compré un féretro y intentamos juntos de ver lo que pasaba. Y era un momento tan fuerte de rememoración y me di cuenta que, que podía ser también un momento para curar la memoria. Juntos, todos juntos. Y entonces empezamos así y escena después de escena fuimos un poquito más lejos. Suena, es muy evidente escuchándote tu trabajo desde el teatro, ¿no? De dirigir a otros, perdón, para que organicen algo en la puesta de escena. Y dentro de esas situaciones que filmas, ¿cuál fue el desafío más importante en términos del encuadre y del registro de eso que se estaba poniendo en escena? Fue la interacción entre los personajes, fue incluso eh, sí, la disposición de la luz, de los lugares. ¿Cómo pensaste cinematográficamente en esas situaciones? El barrio tiene un pasado muy pesado y siempre las televisiones fueron allá para como pintar una situación terrible. Entonces yo me dije si tengo que hacer una película sobre este barrio, que es también el barrio donde la familia de mi marido es originaria. Tenemos que intentar algo que es poético, algo que es un poco loco, que tiene otra forma que no una realidad, un realismo total. Entonces hay escenas que son de la vida cotidiana del barrio de hoy, pero las escenas de rememoración tomamos un poco más de cura. No teníamos teníamos dos luces y no teníamos muchos material, no era como una película de ficción, pero yo tengo un director de la fotografía que es súper bueno y que con poco puede hacer mucha magia. Y entonces sí, lo pensamos casi más como teatro que como película. Los lugares son muy pequeños porque los apartamentos, los pisos son súper pequeños y entonces con poco y con pocos detalles de costume, de los zapatos, una cosa sobre el muro, con poco se podía dar esta ilusión de los años 70, años 80, porque los apartamentos no cambiaron mucho. También los lugares de hoy son muy similares de los lugares de los años 70, cuando se pasó toda la guerra. Entonces era como si estaban listos para eh, em, dejar la memoria, volver donde, donde estaba al principio. Era como verdaderamente una pequeña, tenía el director de la fotografía, ¿cómo se dice? Un tío para el sonido y una persona que nos ayudaba con dos luces. Entonces hacemos esto con muy poco, pero yo creo que mi suerte fue que hay un teatro político muy fuerte, un teatro amatorial político que siempre ha estado importante para estas comunidades, como para como se pudieran autorrepresentarse con su propio teatro. Entonces es un teatro que conocen, que han visto, conocen a gente que escribió los guiones y es como una tradición que ya está allá. Y yo creo que yo que venía del teatro encontrando esta tradición con estos personajes que son como actores naturales, son talmente increíbles como actores, nos dejó encontrar la magia necesaria para hacer vivir estas memorias. ¿Y el proceso de escritura del guión, cómo fue? Porque tiene que haber sido también muy colectivo, ¿no? Escuchando más que pensando o guionando, quizás guionando o guiando.
todos los relatos que escuchabas. Te pregunto por eso y en términos cinematográficos, ¿cómo fue el montaje de todo ese proceso? Hay diferentes etapas. Una es el guión que tú tienes que escribir para encontrar el dinero. Entonces, este guión lo he leído hace 2 semanas y es el primero, como la primera idea de la película. Leyéndolo me doy cuenta que el corazón del por qué esta película era allá, era esta generación, sus heridas, pero la historia es completamente diferente. Algunos personajes no existen ahora en la película terminada. Y para mí la escritura, lo que dice es importante, la escritura es en el tiempo que yo paso con ellos antes de filmar, muchos años, donde escucho y voy a escribir los relatos. Cuando hay un trauma, muchas veces el relato es siempre lo mismo, casi con las mismas palabras. Entonces, la historia de yo la conocía muy bien antes de empezar a filmar. Pero una vez que tú empiezas a filmar, tienes que como dejar todo esto, todo lo que tú has pensado, porque tienes que vivir con el momento presente, lo que tienes que construir en este momento y si hemos hecho esto, podemos mover hacia otra escena, podemos intentar otra cosa, podemos intentar ir más lejos. Entonces, la escritura es casi más en tu cabeza, en tu corazón, con los otros. No puedes, porque yo creo que hay una cosa que no puedes destruir cuando construyes un documentario, porque al final son historias verdaderas y son las emociones de los personajes. Y para guardarlas vivas y verdaderas, es como una flor, no la puedes coger así, tienes que cogerla muy, muy delicadamente con ellos y después paso para estar segura que ellos están emocionalmente listos para la escena que viene. Entonces, es como una ficción, pero una ficción que se construye en el momento presente. No se puede totalmente escribir. Hay cosas que yo he esperado, por ejemplo, sabía que había muchos problemas con las mujeres en este barrio porque con la guerra ellas eran las que tenían que cuidar a los niños, que tener todo, no sé, ponerle la comida en la mesa y que había mucha violencia que pasaba de la guerra hasta las casas, las muras sí, domésticas. Y cuando me di cuenta que Jolene y Angie, que son los dos personajes principales, de las mujeres principales, tenían la misma historia de violencia a una generación la una de la otra, entonces me ponía la pregunta, ¿dónde se puede hablar de esta cosa? ¿Dónde pueden hablar de esta cosa? Y yo sabía, por ejemplo, que hay, ¿cómo se dicen? Los sunbeds. You know, the sunbed, it's those like to get the sun. So, Tomar sol. sí, tomar sol, hay estas camas eléctricas para tomar el sol. Cama solar. Camas solares. Las camas solares son una cosa muy importante para mujeres del barrio porque es un momento, las alquilan juntas, es un momento donde se habla de todo, se resuelven muchos problemas. Entonces me dije, bueno, la cama solar alquilada puede ser verdaderamente el lugar donde ellas, que no sabían que la otra tenía la misma historia, pueden hablar de esta historia. Entonces hay una forma de escritura que es como dar el lugar justo para que dos personas se hablen de una historia. Y la una y la otra no sabían que tenían la misma historia. Y cuando fuimos a alquilar la cama de sol, ¿cómo?
y ellas estaban allá, yo dije, sabes que tenéis la misma historia, y empezaron a hablar, y ahí la escena es muy, muy fuerte, porque es como una complicidad entre mujeres muy fuerte. Y una vez que esta escena estaba acontecida, juntas con las dos pensamos, podemos intentar ir más lejos, y como hay una que no podía, eh, que se había decidido de tirar con una pistoleta sobre su marido porque tenía demasiada violencia en casa, decidimos juntas de tener esta arma, ¿cómo se dice? Esta pistola, y, y ver juntas cómo se podía rememorar de este momento y pasar una información a la generación después. No lo aceptas. Y entonces la segunda escena que sigue en la película, no es una idea mía, pero es una idea colectiva. Eh, Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi tu película. Primero, no entender si era ficción o documental y dejar que esa sensación, convivir con esa sensación, con esa incertidumbre. Después ya sí me puse a leer sobre la película, sobre tu carrera, pero digo, hay algo muy potente en esa operación porque también me parece que problematiza el hecho de la ficción que puede ser la memoria, ¿no? En un sentido de las historias que se empiezan a trazar y las conexiones que se empiezan a hacer, y que es algo que también depende de nosotros y nosotras. No es solamente lo que escuchamos, no es solamente lo que se dice o no se dice, sino que hay un momento en que se puede intervenir sobre eso, que es lo que hace tu película. Eso me pareció fantástico porque se sostiene toda la película. Y después, claro, cuando aprendemos el origen de la idea y también cómo llevaste a cabo esta idea, es todo muy importante y muy consistente en términos de la estructura de la película. Y lo otro también que me gustó mucho es la forma en la que usas la cámara, porque la cámara es una persona más. Se mueve, se inmiscuye por momentos, se acerca. No es una cámara testigo, es una cámara totalmente involucrada. Y eso le quita lo antropológico que no sería para mí lo más, el recurso más adecuado para narrar una historia que se está construyendo live, en vivo y en directo. Entonces, me gustaría mucho que contaras qué decisiones precisas tomaste de cómo registrar estas escenas. No, estoy muy contenta que lo ves así, porque hay algo de la cámara es con los personajes, es muy cerca de los personajes, muy cerca de la piel, como se dice, porque la piel tiene todas las marcas de la historia personal. Eh, Hay el niño que tiene una piel que es perfecta, que es una piel de irlandés puro, con la, ¿cómo se llaman? De los puntillas rojas en su Pecas, cara. Y en después hay la Argentina. cara de las pecas. Pecas. Y después hay la piel de Joe, que tiene, es el mismo niño, pero con toda la historia que se cuenta en su piel. Y yo creo que no es solamente una decisión estética, pero también una decisión para que todo el mundo tenga la confianza necesaria en los otros, como que la cámara tiene que ser en el medio de todo, con
todos. Verdaderamente estábamos muy, muy, muy cerca y como para ellos es normal porque nunca han sido filmados, no se ponían a la pregunta, pero creo que era un elemento importante para que, porque ellos estaban cerca de mí, porque lo conocí desde mucho tiempo, pero cuando el operador llegó era otra historia, pero enseguida él fue en el medio de ellos, siempre en el medio, siempre buscando, y la idea era de ir a buscar el momento sin interromper la escena, porque para las reconstituciones yo empezaba a dirigir y entraba más y más profundamente en la memoria. Entonces la idea era de no interrumpir y de ir hasta el final de su dirección y después posarnos, pensar, yo puede ser que podemos hacer esto, podemos intentar esto, y poco a poco la cámara era como un juego, una posibilidad de jugar con la cámara. Yo sé que después de algunos días me di cuenta que los personajes entendían perfectamente cuándo llegaba la cámara, cuándo hablar, cuándo no hablar, no sé, había algo mágico como si la cámara era una parte importante de este juego. Y utilizamos una cámara que no se utiliza mucho, que no ha tenido su success en el mercado y eso se llama la Bolex Digital, Digital Bolex. Y la Bolex era una cámara en 16 milímetros, película, que han utilizado muchísimo los operadores de la BBC cuando han filmado el conflicto en los años 70 y daba un grano muy bonito y las imágenes que utilizamos las imágenes de los archivos que utilizamos en el film fueron filmados con estas películas. Y entonces esta Digital Bolex es la versión moderna, es digital, pero tiene este grano de película naturalmente. Y yo creo que fue una decisión buena porque daba inmediatamente un sentido de ficción como, como has dicho tú, no hay nada de antropológico. Yo creo que esta película para mí lo más importante era, como he dicho al principio, era que tenía la poesía necesaria para que no sea realismo antropológico de estos insectos que yo voy a, a contar la historia, pero que todos juntos hacemos una obra de poesía un poco loca que puede relatar la historia de un barrio o de una ciudad. Y también en esa forma de filmar el espacio, el lugar, el espacio es profundamente político en términos de que depende de la clase social de pertenencia de los personajes, se tiene más o menos espacio. Entonces, la forma de filmar ese espacio también corresponde a la dimensión de esos lugares y a cuántas personas pueden entrar en esos lugares. Y son espacios que también habilitan ciertas violencias, ciertas incomodidades también, ¿no? Porque bueno, si es un espacio reducido donde viven muchas personas, incluso si se escucha la vida de los vecinos las incomodidades que eso genera, también genera enfrentamientos entre vecinos, la cercanía a la calle, qué sucede afuera, y creo que tu película lo retrata muy bien, porque también lleva el nombre de un espacio, la película. No se llama The Troubles, no se llama La Mm. Guerra, no se llama Irlanda, se llama The Flats, ¿no? Entonces hay algo muy consistente en eso que me parece fundamental porque no muchas veces, lamentablemente, se piensa en en la forma de filmar ese espacio, ¿no? O si se piensa en esa manera desde la crítica de cine o la programación de festivales, no se considera ese aspecto que es fundamental, o sea, tiempo y espacio
es básicamente la materia prima del cine. Y en ese sentido, creo que por eso también yo soy tan cerca de los personajes, porque eh, lo que es increíble cuando estás en este barrio es que las personas, la comunidad, como ha pasado una historia muy traumática, están todos cerca el uno del otro físicamente, porque los lugares son pequeños. A veces es insoportable, a veces se detestan porque están demasiado cerca, pero también la resiliencia de toda la comunidad pasa por el hecho de estar juntos. Y uno de los problemas es que ahora, como estos apartamentos no son adaptados para las familias, para niños, muchas familias van en casas que no están tienen que mover y entonces hay nuevas personas que llegan, muchas veces son personas solas que salen de prisión, que tienen muchos problemas con la droga, entonces la comunidad está también como crumbled, destruida a poco, como diluida para gente con gente que no tiene la misma historia. Y por eso a mí me importaba mucho que los paisajes de los apartamentos, que siempre tenía una persona dentro, que yo creo que hay un solo plan de toda la película donde se ven de noche los apartamentos como un plan largo, pero es el único. Siempre hay alguien adentro porque el paisaje humano, el paisaje más que más cuenta la resiliencia, la fuerza de este sitio, que pasa para las personas y yo creo que tienen un sentido del humor, humor, black humor, que es muy fuerte y que siempre se refleja también en los momentos más trágicos. Sí, humor negro. Humor negro. Sí. Y para ir cerrando, Alessandra, me interesa mucho qué pensaron cuando vieron la película, qué sucedió, porque también hay algo bastante terapéutico en todo el proceso de haberla hecha, pero bueno, otra cosa es la película, ¿no? Terminada. Es siempre un momento dedicado porque se filma mucho, hay muchas memorias de los que filmó y después en la película hace 1 hora y media, no hace 100 horas. Entonces, pero decidimos de hacer antes de terminar el montaje completamente, cuando yo pensaba que era terminado, pero antes de pasar a la postproducción, hicimos una presentación solamente para los personajes principales y para ver cómo iban a reagir y si estaban de acuerdo con todo lo con la representación de ellos. Y ha sido un momento muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que yo estaba demasiado nervioso y demasiado borracho porque para el nerviosismo y entonces el día después tuve que ir otra vez en su casa para verlo con calma y los dos juntos. Pero ha estado un momento muy importante y también eh, es muy trágico, pero perdimos Angie, uno de los personajes principales, murió antes que la película fue presentada en el cine. Y entonces una consolación es que la ha visto y ha dado su aprobación. Y después hay un festival en Belfast que ha presentado la película en la abertura del festival y un enorme cine de 500 seats. Y, y había, creo, la mitad era la gente del barrio y gente que normalmente la única cosa que han visto de representación visiva en vídeo son la televisión que llega para decir, oh, hay un problema, alguien ha matado a alguien. Eh, yo creo que era la primera vez que veían una película que relata de la comunidad
con la comunidad. Y para mí era una experiencia increíble porque yo nunca había hecho una película sobre una comunidad donde se pasó una historia tan fuerte. Y también porque yo soy extranjera, tenía una responsabilidad enorme. Y fue muy fuerte porque la cosa que era muy importante para mí es que rieron mucho, rieron siempre, rieron en momentos muy trágicos, donde nunca en otros festivales la gente se atreva a reír. Pero este reír era un, como así, como reconocerse, no lo sé, lo sentí como reconocerse. Y después había un Q&A después de la película y no eran preguntas para mí, pero era más, yo tengo esta historia, a mí se pasó eso, a mí se pasó esto. Entonces, como es una liberación de de la palabra que, que me pareció muy importante, porque eso no lo sé cómo es en Perú, porque has dicho al principio que es una historia que tiene similaridades, pero por ejemplo, en Belfast la gente no habla mucho de lo que pasó. Siempre piensan que otros lo vivieron y otros vivieron, puede ser, peor que ellos. Entonces hay como sí, una decisión colectiva de no hablar demasiado. Si se habla, hace una pequeña broma y se pasa a otra cosa. Y la posibilidad colectivamente de hablar de un trauma y de ir muy en profundo en las preguntas que se quedan en una sociedad, yo creo que era una de las primeras veces que lo vieron así y creo que fue una cosa muy fuerte. Sí, suena bastante importante la labor que has hecho. Y contanos, Alessandra, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque estás en un proyecto. Yo terminé un proyecto que es una forma híbrida entre el teatro y la película que hice con mi hija que nació en Belfast y fuimos a interrogar una historia poco conocida de inmigración italiana en el norte de Irlanda, durante la Segunda Guerra Mundial. Y una historia que se llama Aliens porque esos italianos fueron clasificados como aliens porque la Inglaterra era contra la Germania y contra la Italia durante la guerra. Entonces ha sido un momento muy traumático y mi hija hicimos un viaje para retrasar la historia de esos italianos hasta el viaje, el pequeño pueblo de donde venían en Italia y interrogándonos nuestra familia también, que es un poco aliena, hecha de alienos, porque venimos de diferentes culturas y cómo vivimos estos también. Y ahora estoy empezando a escribir. Yo creo que voy a trabajar sobre la generación muy joven, de 14 15 años. Entonces, la generación de la edad que yo tenía durante los años 70. Esa generación hoy en el barrio, pero es solamente al principio de la escritura. Bueno, Alessandra, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos tu película, nos gustó un montón, nos parece importante y ya ves que por ahí las películas que son súper particulares, específicas, son las que más empatía generan, ¿no? Que se pueden trasladar a otras realidades y también generar conversaciones. Así que bueno, esperamos poder traerte en algún momento que este año fue ahí agendas cruzadas, pero bueno, tenemos tu película y tenemos esta entrevista valiosa, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias para haberla programada y saber que está en Perú, en América Latina, para mí es súper importante. Y buen festival. Gracias, un abrazo.